En medio de intensas gestiones para ver qué sigue en los próximos meses, ya estamos cerrando casi a pocos días de que se cierren las inscripciones a las primarias. ¿Qué pasa con la presidencia y vicepresidencia de la Cámara? Vamos a estar conversando todo esto junto al diputado de la DC y hasta ahora vicepresidente de la Cámara de Diputados, Eric Aedo. ¿Cómo está, diputado? Muy buenos días, bienvenido. Hola, ¿cómo estás, Bárbara? Muy buenos días. Bueno, partamos primero con ese tema. Ustedes junto al diputado Gaspar Rivas dijeron que no van a negociar porque hasta ahora no hay acuerdo, nadie tiene claridad respecto a qué puede ocurrir, si los pueden obligar o no, quién debería sucederlos. ¿En qué está eso? Bueno, efectivamente, todo el conglomerado que nos eligió a nosotros en la mesa, que es el oficialismo, más sectores independientes y la democracia cristiana, de hecho, emitieron una declaración pública la semana pasada, que se leyó ayer acá en la Cámara, en que nos piden permanecer en los cargos hasta que exista un nuevo acuerdo o una correlación de fuerzas que permita una nueva votación o un acuerdo incluso con la derecha. Y esto, Bárbara, tiene una explicación bien simple. Hoy día hay un virtual empate. Es posible que la situación de empate termine en los próximos días. Si finalmente se aprueba el desafuero, por ejemplo, al diputado Lavín, ahí van a volver a cambiar las cosas, va a perder un voto la derecha. Y por tanto, hoy día hay una situación de, digamos, de una paz pactada, atrás sin golpe todos, y estamos nosotros hoy día con el diputado Rivas trabajando junto al presidente de la Cámara, el diputado Castro, de manera bastante normal. De hecho, yo hoy día me toca iniciar la sesión y también, bueno, la propia derecha ha hecho sus puntos. Leí una carta la semana pasada que no estaba de acuerdo con esta situación. De hecho, yo voté favorablemente para que se leyese la carta. Me parece que es una cuestión de democracia, digamos, evidente. Y las cosas están funcionando, así que veamos qué pasa. Esta es una noticia en desarrollo, en los próximos días, pero yo creo que va a haber un cambio importante probablemente en el clima, aprobado el desafuero del diputado Lavín, que probablemente va a suceder en las próximas semanas. Pero que, a cambio, como que dice usted, porque hasta ahora lo que se dice es que desde el oficialismo están cómodos con que ustedes no renuncien, porque en el fondo lo que se ve es que en la oposición hay votos para que ellos, así como tienen ahora la presidencia, pudieran tener también vicepresidencia. No, en Entonces, la oposición entre no otros tienen los dos, votos, no, no los tienen. bueno, pero podrían tenerlo. Tienen al presidente de la Cámara de partida. Con un voto de alguien que fue elegido en una lista del Partido Comunista, la diputada Santibáñez, que no está disponible para votar por nadie más de derecha, yo lo he expresado públicamente, por tanto no tienen los votos, o sea, había una situación de empate, y por eso lo que te estoy comentando es que si en los próximos días se Mm. aprueba el desafuero del diputado Lavín, la Ahí derecha tienen va a uno quedar un menos. voto abajo, ¿te fijas? Entonces, por eso yo creo que hoy día todo el mundo está tranquilo, ha hecho su punto político, pero en el fondo nadie lo va a decir abiertamente. Pero la presidencia en manos de alguien de Renovación Nacional y dos personas que no somos parte del oficialismo, yo no soy parte del oficialismo, la democracia cristiana no es parte del oficialismo y tampoco lo es el diputado Gaspar Rivas, en el fondo es una mesa que le da garantía a todos los sectores hasta acá. Por eso se O sea, en hacen el los fondo ustedes puntos, pero luego están todo el haciendo mundo retrocede. están haciendo resistencia hasta que salga el diputado Lavín y ahí tengan mayoría para poder elegir a otros compañeros que los puedan Es que yo suceder. creo que eso también tiene que ser una conversación que la derecha haga con el oficialismo, porque a mí me parece que lo más sensato es que hubiese un acuerdo entre la derecha, el oficialismo y, por ejemplo, en el tema de las vicepresidencias llegasen a un acuerdo y, bueno, incorporen a alguien de un sector y otro de otro sector. Pero esas conversaciones las tienen que hacer las personas que están mandatadas por los partidos. Esas conversaciones no las estamos llevando adelante los vicepresidentes. Yo simplemente lo que estoy diciendo es que creo que sería como lo sensato para darle gobernanza a la Cámara de Diputados y Diputadas. Pero por ahora las cosas están funcionando bastante bien. Ahora, en otro tema que también tiene que ver con negociaciones, conversaciones. A propósito de las primarias, ya conocemos a casi todos los candidatos. Se había especulado, se esperaba que eventualmente Alberto Undurraga de su partido iba a ser parte de esa primaria, cosa que hasta ahora no ocurrió. ¿Qué pasa? Él dice que va a primera vuelta. A ver, dos cosas. Primero, para aclarar bien. Alberto ha planteado que él no va a participar de una primaria en donde estuviese la gente del Partido Comunista. Me lo ha dicho así con toda claridad y en eso no se va a mover, yo tengo la Y eso, impresión. Ahora, perdón, usted dice, ¿él ha dicho o eso es el partido dice? ¿Él habla por él o él habla por el bueno, partido? bueno, esa es su postura y con esa postura fue a la Junta Nacional que lo eligió como un candidato, ¿no es cierto?, para representarnos en la lógica si hubiesen dos primarias. Eso fue lo que planteó la Junta Nacional y que, bueno, ayer se hizo bastante público lo que refrendó el propio Tribunal Supremo del partido, que se eligió un candidato para participar
en una primaria. Nosotros no jugamos porque hubiesen dos primarias, pero la realidad se impone. Y la realidad es que el oficialismo va a ir todos juntos en una primaria. Por tanto, no hay dos primarias y lo que cabe, si se inscribe esa primaria el 30 de abril, es que la democracia cristiana tiene que tomar una decisión, una segunda decisión. Se queda fuera de esa primaria, apoya a alguien al interior de esa primaria o se queda fuera y va con un candidato hasta la primera vuelta. Esa es una decisión que tendrá que tomar la democracia cristiana a través seguramente de su Junta Nacional. ¿Qué digo yo? ¿Cuál es mi punto? Porque todas las alternativas son válidas. Que si nos quedamos fuera y queremos ir a la primera vuelta, probablemente vamos a ir solo en la elección parlamentaria. Porque ¿quién nos va a acompañar si le estamos diciendo a todo el mundo que no? E ir solos, lo digo con todas sus letras, la democracia cristiana al ir solo puede obtener una votación, 5, 6%, 7%, pero no va a elegir diputados. Y en la política chilena, un partido que no tiene representación en el Parlamento es en los hechos un partido inexistente. Ya, pero Así entonces de esto es claro. un tema no menor, porque finalmente más que la presidencia se están jugando la subsistencia del partido, o Sí, pasar directamente a la irrelevancia, como es el yo creo que lo he dicho, Bárbara, con toda claridad en todo este tiempo. Es decir, los partidos existen en la medida que tienen representación también parlamentaria. Mira lo que le pasó al PDG, estoy hablando de cosas concretas, reales. El PDG llega al año 2022 con 7 diputados, luego se desarma toda esa bancada, todo el mundo renuncia al PDG, no queda nadie del PDG, y el PDG que es hoy día su candidato presidencial nomás, pues, pero ¿cuál es la injerencia que tiene en la política nacional? Eso yo creo que no es un camino que la democracia cristiana tenga que recorrer. No basta tener 5, 6, 7% de los votos si no tienes presencia parlamentaria. Mira, esto lo tiene tan claro el resto que incluso Johannes Kaiser, no le estoy haciendo aquí propaganda, pero lo tiene tan claro él que crea un partido, hoy día es el segundo partido más grande de Chile con más de 40.000 inscritos, y lo que hace al interior del Congreso es, ¿no es cierto?, reunir una bancada de diputados, de gente que renunció a distintos partidos y conforma una bancada, porque así funciona la política en Chile, con presencia en el Congreso, con decisiones políticas. Solo tener votos afuera y no tener expresión en el Congreso es ser un partido insignificante. Ahora, ¿qué sugiere o cuáles son entonces las alternativas reales, más allá de las nominales? Porque si ya no van a ir a la primaria, todavía hay espacio en todo caso. Eventualmente podrían sumarse a la primaria del oficialismo. O sea, yo Pero creo que nos entonces, quedan. ¿qué? ¿No ir a primera vuelta o llegar más allá del candidato No, Yo, presidencial, yo lograr creo un que ir a acuerdo? primera vuelta es, francamente, lo he dicho y lo vuelvo a repetir, yo creo que ir a primera vuelta sin un acuerdo parlamentario es aplicarnos eutanasia política, o sea, lo digo con toda claridad. Hay gente que se enoja conmigo al interior de la democracia cristiana, pero no sé, pues, apliquemos principios de realidad, no sueños, no deseos, sino que qué es lo que va a suceder en los hechos. Yo, por ejemplo, soy representante de un distrito que para tener un diputado necesita esa lista más de 80.000 votos. 80.000 votos entre puros DC no los vamos a juntar, necesitamos asociarnos con otros. Estoy hablando del Distrito 20 en Concepción. Entonces, yo creo que los caminos que van quedando, si es que no participamos de estas primarias, que al parecer no lo vamos a hacer, son solo dos. O apoyamos a alguien al interior de esta primaria porque tenemos un acuerdo parlamentario, porque esa es la condición sine qua non para nosotros, o, ¿no es cierto?, nos mantenemos fuera de la primaria, apoyamos también a alguien sin participar de esa primaria, pero también con un acuerdo parlamentario que podemos construir durante los próximos días. Eso es lo importante para la DC. El resto, a esta altura, el camino propio no tiene sentido, en mi opinión. Y en ese escenario, ¿cuál cree usted que es mejor idea? Porque apoyar a alguien ahora es complejo porque podría perder. Quizá podrían esperar a ver quién gana en la primaria y de ahí negociar, a No, lo menos que que sea el pasa es Partido que Comunista de que la gane. primaria, la primaria va a terminar. Es una idea que algunos tienen, pero la primaria, el resultado lo vas a tener el 30 de junio. Al 30 de junio todo el resto ya se habrá puesto de acuerdo. Que Mm, después vamos a llegar a ponernos de exactamente. acuerdo en qué. Está Vamos, claro, ¿no? digámoslo en Todos los términos candidatos bien coloquiales. van a estar ya en la Vamos a lista estar y empiezan. fuera de la mesa, nos quedamos abajo de la mesa. ¿Te fijas? Entonces, no, hay que hablar desde ahora de ese acuerdo parlamentario. Hemos venido trabajando, o sea, yo he tenido conversaciones y he tenido conversaciones con Paulino Bodanovich, con Carolina Toá, estuve el ¿Y a quién le jueves conversando gustaría que con Yanel apoyaran, Jara. asumiendo que el Partido del Socialismo Democrático, quienes se supone están más cerca de ustedes, me imagino que estarán entre Carolina Toá y Paulina O Bodanovich? sea, nosotros tenemos una vocación más de cercanía, de afinidad, obviamente, con el socialismo democrático, pero yo ahí prefiero que el partido tome una decisión, no solo expresar
mi opinión, porque obviamente puedo generar ahí un ruido indebido, pero obviamente ¿Por qué le o es gustaría a Toá usted? o es Paulina Bodanovich, ¿te fijas? Una de las dos, para mí una de las dos. Hoy día quien se ve mucho más competitiva al exterior es Toá, sin duda. Eso es lo que indican todas las encuestas. No me voy a poner a discutir aquí si las encuestas son verdad, son mentiras, tienen intencionalidad o Entiendo. no, pero es lo que hay a partir de esos datos. Quien se ve más competitiva frente a la derecha hoy día es Toá. Ahora, la democracia cristiana tendrá que tomar su decisión, pero lo clave, insisto, la condición sine qua non para tomar una decisión tiene que ser el avance hacia un acuerdo parlamentario. Bueno, no hay mucho tiempo para hacer esto porque queda una semana para No, la inscripción de la primaria y ahí me imagino que ya tienen que tener todos estos acuerdos arreglados. yo me imagino, o sea, que una semana para esta inscripción y bueno, luego de la inscripción tendremos una semana más, 2 semanas máximo. Yo creo que esto se va a precipitar con bastante velocidad. Pero mira, yo también lo que quiero comentar es que la gente, por lo menos del oficialismo, fue bien transparente con nosotros. A mí me comunicaron ya hace aproximadamente casi un mes que no iban a haber dos primarias, que iba a haber una sola primaria, me lo dijeron con toda claridad y yo lo expresé al interior del partido, a su dirigencia, de que no iban a haber dos primarias. La gente del oficialismo en eso fue bien transparente, no en el último minuto, hace aproximadamente un mes atrás ya. Vale, vámonos a otros temas que están Vamos. dando vuelta que tienen también que ver con política y con lo que se viene. Acusación constitucional contra el delegado presidencial de la región metropolitana, Gonzalo Urán, por los incidentes del Estadio Monumental. Se dice que si eventualmente la democracia cristiana votara o sumara los votos, podrían aceptarlo. ¿Cuál es la postura de usted y de sus compañeros? Sí, mira, yo creo que, a ver, me gustaría dividir nuestra posición en dos aspectos, Bárbara. Primero, no solo, no en la acusación constitucional, sino que respecto de la gestión frente, ¿no es cierto?, a una situación compleja. Yo creo que las explicaciones que se han dado hasta acá, y pueden aparecer nuevas explicaciones y más antecedentes, pero las explicaciones que se han dado hasta acá, para mí hablan de un actuar algo negligente del delegado presidencial. Y no lo digo solo como parlamentario. Yo fui gobernador en el gobierno de Bachelet 1, me tocaron muchos conflictos, incluido el terremoto del 27F del 2010, y por tanto yo creo que uno cuando está en esos puestos no necesita que alguien te llame o te dé o te diga qué hacer. Uno de mutuo propio tiene que estar en el lugar donde hay una situación compleja porque representas al gobierno, que es el caso del delegado. Las explicaciones que ha dado hasta acá para mí resultan insuficientes. No digo que no puedan haber más explicaciones, pero con lo que ha dicho hasta acá me parece insuficiente y yo digo, yo en su caso le pediría que dé un paso al costado porque creo que no ha estado a la altura de las circunstancias. Ok, eso es desde el punto de vista de la gestión. Y en eso hay opiniones que son concordantes al interior de la bancada, por lo menos con el jefe de bancada, con Héctor Barría, tenemos una mirada bien similar en esto. Vámonos a la acusación constitucional ahora, que es otro tema. Si efectivamente en esa acusación constitucional se prueba que hubo faltas, ¿no es cierto?, a la Constitución porque no actuó de acuerdo a las facultades que la propia ley le entrega al delegado, obviamente que vamos a estudiar esa acusación constitucional. Hasta acá no conocemos la acusación. Lo que nos acaban de decir ayer es que probablemente la van a presentar finalmente el 6 de mayo, o sea, varios días más. Entonces la vamos a analizar. Y lo que hemos dicho es que no nos cerramos, como hemos dicho en otras oportunidades, con antelación a esta acusación constitucional porque la queremos estudiar. Yo creo que aquí no puede pasar como que no pasó nada, la muerte de dos jóvenes en una situación compleja de orden público. Yo también he sido crítico y se lo dije al gobierno de la actuación de algunos servicios, ¿no es cierto?, del propio Estado. O sea, acá siempre se sale al tiro de inmediato al Instituto de Derechos Humanos, qué hizo Carabineros, pero yo digo, bueno, ¿y dónde está el servicio de la niñez? Pues, no abrió la boca respecto a la muerte de un joven, de un preadolescente de 13 años de edad. Entonces, a mí esas cosas me parece que tenemos que enfrentarlas de mucho mejor manera que como se están enfrentando hasta el día de hoy. A diferencia de otras crisis, acá hay una cosa muy, pero muy concreta. Había llamados públicos a ir a hacer una avalancha con hora, fecha, lugar, ubicación exacta. O sea, esto era algo que se sabía. Y si se sabía que en ese lugar exacto y preciso, a tal hora, iba a llegar una avalancha humana a tratar de ingresar sin entrada, ¿por qué no se hizo algo? ¿Por qué no estaba todo eso cercado de tal forma que se hubiera evitado y no O sea, vivió la por crisis que eso, vivimos? Entonces, Bárbara, estoy alguien de tiene que tener la acuerdo. responsabilidad de no haber hecho eso. Si Por todos eso, sabían que esto iba Bárbara, a estoy de ocurrir. acuerdo contigo y por eso yo separo la acusación constitucional respecto de un actuar negligente o no como autoridad. Y yo lo estoy diciendo habiendo sido autoridad de interior.
No estoy haciendo aquí un juicio desde la facilidad de que nunca le tocó vivir este tipo de cosas. Entonces, yo lo que digo es que más allá de la acusación constitucional, yo por lo menos con los antecedentes que tengo hoy día sobre la mesa, incluso con los que aparecieron ayer, creo que hubo un actuar negligente, que no se actuó con premura. Y en mi opinión, ese delegado presidencial, a la luz de los antecedentes que hoy día están sobre la mesa, en mi opinión, debía dar un paso al costado o el gobierno cambiarlo. No me cierro a que haya nuevos antecedentes. Y se lo dije al gobierno, pero pónganlo sobre la mesa. Pero hasta acá, lo único que queda demostrado es que actuó de manera negligente el delegado presidencial. Ahora, aquí pasa de todo, porque ahora tienes al delegado presidencial apoyado por alcaldes de Chile Vamos. Entonces terminan enredados los parlamentarios de Chile Vamos. Y sabes lo que se olvida y lo que a mí me preocupa, y perdona que lo diga tal vez con un poco de dureza, Bárbara, pero al final a todo el mundo se le olvida que murieron dos jóvenes. Eso es como que todo el mundo se lo echó al bolsillo, el mundo político lo olvidó, como que le da lo mismo. Murieron dos jóvenes, una Ahora, joven de un 18 años accidente, y un niño de 13 años. un, A mí por un- lo menos eso no se me ha olvidado. Y aquí no puede pasar colado que frente a ese tipo de hechos, al final hagamos un gallito político, quién defiende a quién, y no vayamos a lo importante. No puede morir la gente porque va a un partido de fútbol y no se toman las medidas de seguridad oportunas. bueno, es que probablemente ahí está el punto, oportunas, porque cuando se habla de responsabilidades de inmediato surgen carabineros, es culpa de carabineros, no. ¿Por qué no se previó y se evitó ese incidente en que hubiera y se concretara la Bueno, avalancha y se yo cayera la estoy, reja y bueno, pasara todo lo que pasó? pero Bárbara, yo estoy tan de acuerdo en esto contigo, yo no he pedido la salida de un general ni del general director, he dicho que en mi opinión no estuvo a la altura de las circunstancias el delegado presidencial, creo que lo he dicho con toda claridad y por eso digo que creo que tiene que dar un paso al costado, más allá de la acusación constitucional. Y Claro, creo que ese incluso es el varios fondo. compañeros suyos dicen, en realidad acá no hay una persecución contra él, que renuncie y además se evita todo el proceso de la acusación y eventual inhabilidad después para poder ejercer otros cargos públicos. En qué minuto alguien que tiene una responsabilidad política puede dar lo mismo si han muerto dos jóvenes en Chile? Para mí ese es el punto central. Y no se trata de perseguir o de seguir a un delegado porque tiene una militancia política, es porque creo que hizo mal las cosas. De hecho, no voy a dar el nombre, pero yo tuve un jefe, que es un demócrata cristiano, cuando yo dirigía Chile Barrio, y el otro día me planteó esto, me dice, oye, pero ¿por qué has sido tan duro con Durán? Le dije, mira, te quiero recordar que tú eras director de Chile Barrio, yo era el director regional en la región del Biobío. ¿Qué hubieses hecho tú? Le dije a este ex jefe, si en un campamento en la década del 2000 en el gobierno de Lagos, en Concepción, en una avalancha hubiese muerto en un deslizamiento dos pobladores de un campamento y yo no me hubiese apersonado en el lugar, no hubiese estado ahí? ¿Qué hubieses hecho tú conmigo? Pucha, me dijo ahí, me pusiste un jaque mate. Claro que un jaque mate porque tú me hubieses echado y Lago me hubiese echado. Aquí mueren dos jóvenes y como que da lo mismo al mundo político. No, yo eso no lo comparto, Bárbara. Te lo quiero decir con toda claridad. O sea, eso me parece una brutalidad política. Diputado, finalmente, en medio de todo esto que hemos estado conversando, incidente, el atentado también, el atentado con la subestación eléctrica que ha generado incluso una queja desde China. ¿Verdad? El ministro Marcelo afirmó que ya no va más, pacto tributario, reforma tributaria, se cancela. ¿Qué le parece eso? Desde la CPC, decía ayer, justamente a nosotros, mi compañera, la presidenta de la CPC, que lamentan que no se va a proceder con la rebaja de impuestos a las empresas como se había comprometido. A ver, también porque no quiero confundir las cosas, pero esto caminaba de la mano. El gobierno decía que bajaba el impuesto a las empresas, pero se lo subía a las personas, porque de alguna forma, ¿no es cierto?, tenía que equilibrar la baja. Yo creo que no hay espacio, y se lo dijimos al ministro Marcel ya hace varios meses, a pesar que lo acompañamos en esta tarea, pero hace varios meses ya, a fines del año pasado, le dijimos que no había ni una posibilidad de aprobar el alza de impuestos a las personas. Una economía que no crece más allá del 2%, con una inflación que te comen, digamos, tus ingresos. O sea, no había posibilidad de aquello, no solo porque ya las condiciones económicas estaban difíciles, sino porque en un año electoral no iba a tener ni un voto de los parlamentarios para decirle a los chilenos, oye, te subimos los impuestos, ¿qué te parece? O sea, eso no tenía viabilidad política. Y en ese sentido, claramente, si no le vas a subir los impuestos a las personas porque no está esa posibilidad política, no puedes financiar también el fisco diciendo, le rebajo además los impuestos a las
empresas. Yo creo que esa rebaja de impuestos a las empresas tendría que ir de la mano. No digo que sea imposible hacerla, tendría que ir de la mano de un aumento en la inversión en el país. Y ese aumento de la inversión no lo hemos visto. Y yo creo que ahí lo que faltó es darle más celeridad a este proyecto de permisología, porque al final sigue parada mucha inversión en Chile. Mira, por varias cosas. Uno, por la burocracia excesiva. Dos, porque en este gobierno no todos se alinean. O sea, el Ministerio de Medio Ambiente hace lo que quiere. El ministro de Economía anda tratando de atraer inversiones, lo mismo Marcel, el presidente nos dice que quiere que crezca la economía, pero el Ministerio de Medio Ambiente no se da por enterado. Y lo tercero, Bárbara, también lo quiero decir porque está pasando hoy día en Concepción, en la ciudad de Penco, otra vez la política haciendo populismo. Otra vez, ¿no es cierto? Si hay un proyecto que es complejo, no que no avance, no que me opongo, estoy hablando del proyecto de Tierras Raras, en Penco, y el mundo político, en vez de decir con toda franqueza, eh, perdona, estaban llamando. ¿Aló? ¿Me Lo veo ves? perfecto, lo veo perfecto. Ah, No, 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 perfecto, ya estamos, que... estamos bien, Ah, ya. no, no, ahí estamos, ya que apareció aquí al revés. Eh, En vez de decir con toda franqueza que el proyecto tiene que hacerse, nadie dice nada, dice usted ya. nadie dice nada porque el temor de los votos, que este año hay elecciones, entonces eso le hace pésimo a la inversión. O sea, esa cobardía política a mí, la verdad, que ya me tiene francamente sobrepasado y totalmente ya apestado, para decirlo con todas sus letras. Ese proyecto es necesario, la gente necesita trabajo, Chile necesita meterse en los temas de tecnología o de minería de punta, de lo que va a ser el mundo en los próximos años, y no podemos seguir tomando decisiones sacando la cuenta si esto me resta 4 votos, 5 votos o 7 votos. O sea, a mí me parece que eso le está haciendo pésimo al país. Hay que mirar al país, no una cosa pequeña. Muchísimas gracias, diputado, por Muchas conversar con gracias a nosotros. ti. Que tenga un muy buen día. Gracias. Igualmente, los dejamos invitados a que sigan con nosotros aquí en emol.com.